Vamos a revisar entonces la pregunta número 13 de AutoCAD. Dice la pregunta número 13, abra container home floorplan.dwg. Vamos a dirigirnos entonces a AutoCAD. Estando en AutoCAD vamos a abrir y posteriormente buscamos el archivo que se llama container home floorplan. Le damos open. Una vez que lo abrimos, bueno, nos va a abrir este es el archivo de container. ¿Sí? Bien, entonces vamos a revisar la pregunta. ¿Qué es lo que nos pide? Dice, el bloque Coffee Table no tiene el tamaño correcto. Agregue una Coffee Table en la sala de estar. Entonces lo que tenemos que hacer, observa, ¿sí? Nos está pidiendo agregar un bloque. Este que estamos viendo aquí es una especie de cuadro, ¿sí? Con un pequeño romo en la parte de adentro. Dice, pero configure el valor de la escala Y a 1.3. Entonces vamos a agregar un bloque con la escala Y a 1.3. Muy bien, entonces nos vamos a esta parte. Si tú te diste cuenta, no nos dijo en dónde lo agregáramos, entonces realmente no importa en dónde lo agreguemos, solamente en esta área. Bien, entonces nos vamos a dirigir a la ficha en la parte superior, ficha insertar, posteriormente el icono insert, aquí está, es el primero, y aquí hay una opción que se llama Coffee Table. Este es el elemento que vamos a agregar, una tabla de café. Bien, la tomamos, le damos clic y al mover nuestro ratón, observa, podemos darle clic acá para poderla posicionar en donde nosotros lo deseemos. Sin embargo, no le estamos dando clic porque nos está diciendo que le cambiemos la escala Y, la escala Y a 1.3. Si tú observas en la parte inferior, línea de comando, aquí abajo, tienen las escalas Y, X, Z, etcétera. Entonces le vamos a dar clic a la letra Y, ¿sí? La Y que está aquí en Scale, Y. Y cuando le damos Y, automáticamente nos pregunta entonces cuál es la escala. En la punta del ratón o aquí abajo nos dice inserta o especifique la escala del valor Y. Nos está solicitando la escala de 1.3. Entonces voy a escribir 1.3. Observa. Ya lo estoy escribiendo, 1.3, y le voy a dar Enter. Cuando le doy Enter, ¿verdad? El tamaño de la Coffee Table ha cambiado. Ahora sí la puedo poner donde yo quiera porque cambió la escala Y solamente. Y la voy a poner aquí. Le doy solamente un clic y listo, ya tengo ahí la mesa. Si nosotros observamos la imagen, ¿sí?, que nos está pidiendo la pregunta, observaremos que la mesa está colocada. Listo, no importa el lugar. ¿Por qué? Porque realmente la pregunta está enfocada a ¿cuál es la distancia entre los puntos 1 y 2? Entonces, me está pidiendo de esta esquina a esta esquina la distancia. De tal manera que lo que vamos a hacer entonces, ¿sí?, ya sea trazando una línea o incluso utilizando la herramienta Liner, para que tú lo puedas ver mejor, le doy clic aquí, le doy clic en la otra esquina, y me muevo hacia el extremo derecho. De esa manera podrás observar que el resultado es de 23.40. Esa es la distancia de una esquina a otra esquina. De tal manera que entonces nuestro resultado sería 23.40 en la pregunta número 13. Pregunta número 14 de AutoCAD. Vamos a revisar la pregunta número 14. Nos dice aquí que abra sign.dwg. Vamos entonces a abrir ese archivo. Buscamos entonces en nuestra galería, le damos Open en la parte superior. Aquí buscamos en nuestras plantillas, aquí está Sign. Y le damos entonces clic al botón Open. De esa manera entonces nos va a abrir, este es el archivo Sign. Y vamos a observar lo que nos está solicitando. Dice, dibuje un octágono circunscrito en el círculo existente, ¿sí? Entonces nos está solicitando ahí dibujar un octágono circunscrito en el círculo existente. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es circunscrito? Bien, te voy a definir, hay dos frases muy interesantes aquí, que es la de inscripto, bueno, de hecho es inscrito, que quiere decir por dentro, ins es por dentro, y circunscripto, ¿sí?, que sería por fuera. Entonces vamos a dibujar un octágono por la parte externa del círculo. Muy bien, vamos a hacerlo entonces. Ya definido cuál es el que vamos a utilizar, circunscrito
por fuera, que significa por fuera. Bien, continuamos entonces. Dice, dibuje un octágono en el círculo existente. Bien, nos dirigimos, primero vamos a hacer un poquito más grande nuestro círculo para que lo puedan visualizar mucho mejor. Ok, ahí está. De tal manera que en la ficha Home nos vamos, aquí hay un icono que se llama polígono. Este de aquí, en la sección Draw, polígono, le damos clic y aparece rectángulo y polígono. O rectángulo, ustedes probablemente lo tengan como rectángulo. Le vamos a dar clic a polígono, ahí está. Cuando le doy clic a polígono, en la punta del ratón me pregunta, dice, introduce el número de lados. Vamos a especificar entonces el número 8, que es un octágono, le doy Enter. Escribí 8, le doy Enter, listo. Y ahora entonces, en la punta del ratón me dice, especifica el centro del polígono. Muy bien, el centro del polígono tiene que ser el mismo centro de mi círculo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar, poner mi ratón encima del círculo. Y cuando lo pongo encima del círculo, observa cómo ya aparece en la parte central, ¿sí?, el centro de este círculo, al solo colocar mi ratón en una orilla. Muy bien, este va a ser el centro de mi polígono, entonces le voy a dar clic y al darle clic me pregunta, ¿quieres inscrito o circunscrito? Aquí está, ya me la está preguntando. Le voy a dar circunscrito, muy bien, que significa por fuera, habíamos quedado. Y observa, empiezo a jalar mi ratón, lo empiezo a mover y entonces empieza a generarse ese polígono. Bien, me voy a mover hacia arriba, fíjate aquí derechito en esa línea verde para que lo vayas visualizando mejor. Y al incrementarlo, al subir mi ratón, el objeto se va haciendo más grande. Me voy a colocar, observa, en donde está mi ratón, lo voy a colocar exactamente en el borde del círculo. Cuando yo llego al borde, como le dije circunscripto, por fuera, automáticamente me lo pone, observa, en la parte externa del círculo. Entonces lo único que voy a hacer ahí es darle clic y el objeto ya está generado, observa, el octágono está generado por fuera del círculo, tocando todas las orillas, los bordes de mi círculo. Ahora bien, veamos cuál es la pregunta. Dice, ¿cuál es el área del nuevo objeto? Es decir, me está pidiendo el área del octágono que estoy creando. Hay varias formas de sacar el área. La más fácil es darle clic derecho y luego propiedades, ¿sí? Clic derecho a ese círculo, octágono, y darle clic a propiedades. Esa es una forma. Y aquí buscas el área. Aquí ya automáticamente nos está marcando el área. O en su defecto, en la línea de comando puedo escribir área. Le doy Enter. Y luego acá abajo le especifico objeto. Le doy clic a la palabra objeto. Y simplemente le voy a dar clic al octágono. Cuando le doy clic en la punta del ratón me aparece el resultado, que es área 331.37, perímetro 66.27. Entonces me interesa el área, es 331.37. De esa manera entonces estoy obteniendo la pregunta número 14. Pregunta número 15 de AutoCAD. En esta pregunta número 15 nos está solicitando, la pregunta dice, abra gripedit.dwg. Vamos a abrir entonces ese documento, nos vamos a AutoCAD, vamos a especificar la carpeta, gripedit, aquí está, le vamos a dar Open y entonces de esa manera nos abre este archivo aquí. Bien, ya lo tenemos en la pantalla, ahora vamos a ver las preguntas que dice, nos indica, dice, utiliza la edición de pinzamientos Grip Editing para cambiarle el tamaño a la tabla para que encaje en el nuevo margen del límite. Si observamos aquí la imagen, aparecen en los extremos líneas rojas y por lo que vemos la tabla tiene que quedar en este borde, tanto del lado derecho como del lado inferior. Entonces tenemos que cambiarle el tamaño a la tabla. Entonces aquí tenemos la tabla, aquí vemos los bordes rojos. Lo único que vamos a hacer entonces es darle clic a la tabla, ¿sí? De tal manera que al seleccionarla en un borde aquí en la orilla, al seleccionar el borde, la orilla de la tabla, ¿sí?, en las esquinas aparecen unos puntos, unas flechas. Tú puedes observar flechas en todas las esquinas, ¿verdad? Y lo único que vamos a hacer entonces es tomar esa flecha, la flecha de la esquina, arrastrarla y soltarla hasta que esté exactamente en la esquina. Si tú observarás, aparece bien en la esquina una X verde, quiere decir que ya llegué a esa posición y la soltamos. Ahí la vamos a soltar con un clic
y entonces automáticamente la tabla, ¿sí?, se adapta tanto al borde inferior como al borde derecho, que son los bordes rojos que tenemos en la imagen. Y vamos a revisar rápidamente entonces qué es lo que nos está solicitando la pregunta. Dice, ¿cuál es la distancia entre los puntos 1 y 2? Entonces, debajo de la F, ¿sí?, tenemos el punto 2. Entonces sería, debajo de la F está el 1, en la esquina derecha de este 1, hasta en la letra B, por ejemplo, en la letra B nos bajamos y hasta el número 2 en la parte de esta esquina. Vamos a trazar una línea para revisar entonces la medida que nos está solicitando. Muy bien, entonces tenemos ya aquí la tabla, ¿sí? Para poder trazar la unidad de medida, bueno, ciertamente el color que se está utilizando ahorita es blanco, no se vería la línea. Vamos a trazarla de color rojo. Entonces voy a tomar la herramienta Line y entonces vamos a trazar desde la F, decía ahí según la imagen, debajo del 1 que está a la derecha, o sea, desde aquí, ¿sí?, me posiciono, le doy clic, voy a arrastrar y buscamos entonces la nueva posición, que es la columna B. Nos decía según la imagen, este es el 2, entonces en la esquina debajo del 2, o sea, en esta esquina de aquí. Voy a darle clic hasta que aparezca el cuadrito verde, que es Endpoint. Ahí está. Y entonces al darle, bueno, no le doy clic, ¿para qué? Para que pueda yo observar el tamaño de esa línea. Si visualizamos bien en la pantalla, el tamaño es de 7.16. ¿Sí? Entonces, con solo colocar mi ratón en esa esquina, aparece ya la medida de esa línea que se va a trazar. 7.16 sería el resultado entre el punto 1 y el punto 2 que me está solicitando la pregunta número 15. Ese sería el resultado.